Guía. Estamos aquí transmitiendo desde la Facultad de Artes y Diseño Plantel Tasco. Es un gusto saludarles en este segundo día de Platinos. La verdad es que estamos más que contentos con toda la cantidad de personas que nos están viendo. Les saludamos desde hasta los países donde se encuentran. Sabemos que nos están viendo en buena parte de Sudamérica, de Estados Unidos, incluso desde algunas partes de Europa y demás. Pues bueno, les mandamos un saludo completo. Y pues vamos a comenzar nuestra participación de hoy. Hoy tenemos nuestro primer ponente, que es un maestro muy, muy querido para nosotros en la Facultad de Artes y Diseño, uno de los mejores maestros también que hemos conocido. Pues es un maestro multidisciplinario, ¿no? Él maneja desde la gráfica, desde diferentes vertientes, arte sonoro, y una de las vertientes que también maneja es la joyería y la orfebrería. Estoy hablando del maestro René Contreras Ocio, a quien me voy a permitir presentarles en este momento. René Contreras Ocio es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora FAT, maestro en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia de España, catedrático por 29 años en la FAT UNAM, en las áreas de dibujo, educación visual, gilografía, diseño básico, escultura, arte sonoro, diseño de proyectos. Como artista multidisciplinario, su obra abarca la pintura, escultura, grabado, música electrónica y arte sonoro, diseño de objetos y joyería. En esta última disciplina ha sido reconocido con el primer lugar en orfebrería contemporánea en el Premio Nacional de la Plata Hugo Salinas Prize, en el primer lugar en joyería en el Concurso Nacional de Platería de Tasco, varias menciones de honor en la primera Bienal de Diseño de Plata en el Museo Franz Mayer, cuenta con 17 exposiciones individuales y 124 exposiciones colectivas como premios y reconocimientos en distintas disciplinas en museos y galerías de México y el mundo. Así que como podrán ver, pues tenemos a un ponente de primera calidad que nos estará acompañando hoy con nosotros. Maestro René Contreras, bienvenido. Si nos prendes tu micrófono y el video. Muchas gracias, Uriel. Espero hacer honor a esta presentación que me han hecho. Y pues bueno, les mando un saludo a todos. Muchas gracias por su asistencia. Espero mantener su interés. Pues en unos momentos comenzaremos. Y pues adelante. ¿Está compartiendo la pantalla? Ahora les comparto la pantalla. Y comenzamos. Pues bien, en esta presentación que acaba de hacer el maestro, ¿voy a compartir? Y otra vez compartir. Ahora sí, muy bien. Teníamos aquí alguna dificultad técnica, mínima, pero ya estamos de nuevo. Les decía que, bueno, que el maestro Uriel les compartió mi perfil. Parece que caigo o recaigo en un perfil multidisciplinario. Y esto, pues esto es un poco pues contradictorio cuando nos educaron en las escuelas de arte para ser especialistas en algo, dedicarnos a algo específicamente. Sin embargo, en estos 30 años de carrera docente y artística, pues uno va cambiando de intereses, va creciendo, va dejando de lado otras experiencias, adquiriendo unas nuevas, y nos vamos conformando pues en un ser creativo más complejo. Eso tiene riesgos también, porque hacemos muchas cosas que nos interesan, tenemos mucha curiosidad, pero a la vez destacar en todos los campos al mismo tiempo pues es un poco complicado. Bueno, no pretendo destacar en todos los campos, pero lo que sí pretendo es ejercer mi creatividad y mi gusto
y mi curiosidad por todas las cosas pues, creativas que han estado alrededor de mí. Les comento que yo llego aquí a la joyería y a la orfebrería por una circunstancia laboral. Yo fui coordinador de esta facultad cuando no era facultad, hace 27 años. Y bueno, aquí en el contexto regional, cultural de Taxco, pues me fui impregnando cada vez más de lo que veía cotidianamente, que es la platería, la joyería. Posteriormente vi que había concursos y empecé a recordar, a relacionar todo esto que estaba aconteciendo frente a mí, en este nuevo contexto, con un viejo gusto y curiosidad que yo tenía, que eran los objetos de uso cotidiano que siempre me han gustado, y también los objetos artísticos. Como tengo también una formación primera y primaria en la escultura, pues tuve acceso a la proyección de estos objetos y empecé a desarrollar joyería y orfebrería desde más o menos 1998, con distintos resultados. De ahí descubrí que para mí esto era pues un campo paralelo pues a las artes visuales que yo conocía, a la escultura, a la pintura, a la gráfica, y lo desarrollé a la par. Incluso dejé otras cosas por dedicarme a esto. Bueno, en este sopesar la importancia de estas actividades creativas, pues fui constituyendo pues como un cuerpo teórico y un gusto y sobre todo también una obra que se desarrolla a lo largo de unos 20 años. Al mismo tiempo, mi área de profesor en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy licenciatura, pues me vi obligado también como profesor a trabajar con distintos perfiles de estudiantes. El perfil del estudiante es lo que más ha cambiado en mis últimos 30 años de actividad docente. Esto me ha hecho comprender que los contenidos también tienen que cambiar, que los programas se tienen que actualizar y que no son inamovibles. Pero también sucede que en la universidad y en las escuelas muchas veces estos conocimientos se anclan, se cristalizan, se vuelven inamovibles. Pero bueno, aquí viene el gran reto pedagógico, que es nosotros, como somos creadores, pero también somos docentes, tenemos que actualizarnos, actualizar nuestra mirada y ser súper críticos para no caer en la reproducción de recetarios creativos y estar abiertos a la experimentación, a los nuevos lenguajes, a las nuevas generaciones y a observar la cultura visual, a la cultura del diseño, a la cultura de los objetos, qué se está sucediendo en el mundo más allá de lo que sucede en la academia. Bueno, con estos antecedentes, así muy generales, pasaré a hablar un poquito de un proyecto que hicimos aquí en esta facultad hace más o menos 4 años, y fue un diplomado de joyería, pero el cuerpo docente que conformó este diplomado, pues tenemos distintos orígenes, que son, en mi caso, las artes visuales, pintura, escultura, gráfica. Otros profesores provienen de la artesanía directamente, desde el medio familiar, que lo han ejercido aquí en su propio contexto. Otros profesores son diseñadores industriales, pintores y fotógrafos. Entonces, con esos profesores que son nuestros compañeros de actividad docente aquí en la facultad, pues decidimos crear un proyecto de diplomado para la titulación de estudiantes de artes visuales. Y les voy a leer un poco, y pues va a ser un poco rápido porque tenemos muy poco tiempo, según me dicen. Y bueno, les voy a relatar esta memoria, esta experiencia que tuvimos, pues que creo que fue exitosa. Primero les comentaría que la pertinencia de la enseñanza de la joyería desde las artes visuales obedece a ciertas causas y circunstancias que se ven reflejadas e impactan en la educación profesional del arte, en las prácticas artísticas del campo profesional, en el coleccionismo y los mercados de arte. Estas son unas de lo que sucede y que impacta en nuestra necesidad de la enseñanza.
También está el plano económico, cultural, y luego la inclusión en el ámbito del sistema del arte. Bueno, en este mismo orden de ideas, la inclusión de un saber tradicional como la joyería en Taxco, con sus propias técnicas artesanales, más las metodologías del diseño y las posibilidades simbólicas y experimentales de las artes visuales, se decanta actualmente en los planes y programas de las licenciaturas de artes visuales y de una licenciatura de nueva creación que se llama Arte y Diseño. Afortunadamente, en esta licenciatura caben asignaturas que apoyan la inclusión de estos saberes de la tradición. Como antecedente de la joyería desde las artes visuales tenemos unos ejemplos muy conocidos del siglo pasado, Salvador Dalí, por ejemplo, Alexander Calder, Max Ernst, muy ligado todo esto pues a la fantasía y al surrealismo, y muy populares en su momento. Sin embargo, este tipo de joyería pues representa solamente una faceta de la producción de estos artistas. Y muchas veces creo que esta faceta no ha sido tan valorada como el resto de su obra artística. ¿Sí? A Dalí se le conoce más por su pintura, por sus declaraciones, por su vida. A Max Ernst se le reconoce muy poco y a Calder por sus esculturas monumentales. Eso quiere decir que este tipo de obra parece que pasa a segundo plano. Sin embargo, pues yo creo que estos artistas comprendieron que era tan importante un objeto tan pequeño y portable, tan simbólico como una escultura o una pintura. Pasamos a otro punto de la historia. En las vanguardias del siglo XX, la Bauhaus, esta escuela alemana, tuvo en sus programas académicos la intención interdisciplinaria de reunir arte, diseño, la técnica y la producción. El impacto de esta escuela pues, se ha visto reflejado en los últimos 100 años en las escuelas de diseño, en las universidades, en el mundo, en los productos, en el consumo de objetos que son a la vez estéticos, pero también son funcionales. Y, por supuesto, en los programas de estudio de muchas escuelas. Ahora, esta tradición, digamos, que se formuló, tradición educativa desde la Bauhaus, pues deja su rastro visible en la arquitectura, que es este campo donde se condensa todo el planteamiento de la Bauhaus. Tenemos unos antecedentes de la enseñanza de los oficios, de las disciplinas, de los saberes tradicionales, que no estaban academizadas, pero sí estaban normadas. Y esto es el trabajo de los gremios medievales, que como sabemos, pues tenían una estructura jerárquica de ingreso, de permanencia, de ascenso, para desempeñar las distintas funciones y sobre todo para proteger pues, los secretos del oficio y bueno, en estas estructuras que normaban al interior el gremio, pues estaban unas que todavía son vigentes en otras disciplinas, como es pues el peón, ayudante, oficial y el maestro. Estas figuras cambian de nombre, pero son básicamente tres. ¿Sí? El que ingresa, el que se vuelve ayudante y el maestro finalmente. Esta es una estructura, pues sí es una estructura pedagógica. Supongo que esto tiene sus características particulares dependiendo del oficio y la cultura, el país, la época. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo de educación artística que fueron los talleres renacentistas. Son muy conocidos pues, por la literatura, por películas, por lo que nos llega ya en la cultura popular y, bueno, y en la historia del arte. Los famosos talleres como el de Verrocchio, donde Leonardo da Vinci fue alumno desde pequeño. En estos talleres pues se les enseñaba a los niños desde moler los colores, preparar las telas, hasta ayudarle poco a poco al maestro a terminar una pintura o hacer un elemento de una pintura. Hubo muchos talleres. El mismo Leonardo tuvo su propio taller, que eran pues como pequeñas academias.
En esta misma época hay un artista, escultor, orfebre, que escribe un tratado, al igual que Leonardo da Vinci. Y estos tratados pues tenían como objetivo la preservación y la divulgación de sus conocimientos. Es el Tratado de la Escultura y de la Orfebrería de Benvenuto Cellini. Bueno, que llega hasta nuestros días con pues toda una cantidad de procedimientos empleados en su época para ejercer el oficio. Esto era ya un material didáctico, igual que los tratados de la pintura de Leonardo da Vinci. Por último, y en este mismo orden de ideas de la transmisión y preservación de los conocimientos en otras épocas, tenemos en la Edad Media a Villars de Honnecourt, que fue un maestro constructor albañil, que escribió un tratado de la construcción que norma y da las directrices de cómo se debe construir, qué máquinas emplear, qué materiales, qué proporciones, etc. Es decir, un manual de oficio. Pasamos a los siguientes siglos. Tenemos aquí una fotografía de los telares de un antecedente de la Bauhaus. Es un antecedente ideológico, utópico, de William Morris, con un experimento pues, que se llamó Arts and Crafts. Había otro como Arts and Decoration. Y bueno, esto fue una reacción a la revolución industrial. Es decir, había el propósito idealista del regreso al trabajo artesanal para la producción de objetos de uso común, cotidiano, pero había una intención de relacionar vida, trabajo y objetos. Pues tuvo muchos resultados en su momento, pero sirvió de inspiración para otros experimentos que se han dado en distintas épocas. Este es William Morris, pues en un telar, ¿no? Me permití insertar esta fotografía, muy antigua y un poco borrosa, también de cómo trabajaban los talleres en Taxco en la misma época. Esta parte la voy a citar posteriormente porque la desarrolla uno de nuestros profesores, que es la profesora Carmen Tapia. Y bueno, solamente es para mostrar que había una estructura de aprendizaje, pero pues esto era una industria. No era una escuela, sino una industria que se dio aquí en Taxco, industria artesanal, y por supuesto que sus métodos de enseñanza y de permanencia para lograr ser maestro en esos talleres, pues están estudiados por otros especialistas. Solamente es una inclusión como dentro del apartado de métodos tradicionales de enseñanza. Aquí tenemos el taller de metales de la Bauhaus. Es muy importante esto, taller de cerámica, porque creo que lo relevante fue el plan de estudios, la reunión de los saberes, las artesanías, los propósitos y su relación con la industria, con la producción. Pues parece que este esquema, por ejemplo, nos conduce a los planes de estudio de las universidades, de diseño, de arquitectura, de artes visuales. Entonces, por eso creo que es muy importante volver los ojos para comprender un poco la historia y saber de dónde partimos. Aquí tenemos una serie de ejercicios en una asignatura. Y bueno, estamos pasando aquí a un módulo que yo impartí en este diplomado. Es un módulo bidimensional, son técnicas de dibujo y de representación. En este tipo de ejercicios yo pretendo que los alumnos balanceen sus habilidades, no balanceen, equilibren sus conocimientos anteriores, que se actualicen y que tengan todos una base semejante, normalizada, para poder emprender ya todos el inicio de este diplomado. Es decir, el perfil de estos estudiantes era diverso. Eran egresados de la licenciatura de Artes Visuales, artesanos profesionales, gente de otras especialidades profesionales, pero todos confluyeron en este diplomado. Ahora tenemos un problema, todo el cuerpo académico, es cómo vamos a normalizar el nivel
de este perfil profesional? Pues enseñar e impartir los rudimentos del dibujo de representación, del modelado, del volumen, la perspectiva, la línea, usos de color, todo esto enfocado a, a un objetivo final, que es la construcción de un objeto de joyería, de orfebrería, con metales nobles, ¿no? Entonces, por eso hubo una etapa en nuestra estructura de preparación. Entonces, los pusimos a dibujar y este tipo de dibujos de representaciones para que puedan después diseñar joyas. Por eso decidí poner objetos como modelos, objetos reflejantes de cromo, objetos industriales, de producción industrial, pero son objetos domésticos, que para mí tienen una gran belleza, una forma muy interesante, que se puede traducir también de muchas maneras. Bueno, este objeto de estudio nos lleva pues a la comprensión de unos elementos que es la línea, el claro-oscuro, la escala tonal, el brillo, la luz, el reflejo, pues la transparencia. Un montón de cualidades y de elementos que después van a usar en la representación de sus modelos, de sus diseños. Y por eso la mayoría de los objetos que están aquí son metálicos. Porque pues vamos a trabajar con objetos de metal y vamos a tener que aprender a representarlos como parte de los proyectos. Aquí pasamos a un módulo bidimensional que yo también impartí, que es trabajar pues con acuarelas. Trabajamos teoría del color, degradaciones, saturación, tinte, tipos de contrastes. Hicimos pues toda una gama de ejercicios que nos sirvieran en el futuro para poder representar piezas de joyería o de orfebrería. Entonces, algunos tienen grandes alcances, otros lo lograron con lo suficiente, pero bueno, la intención era esta. Si se diseña una pieza de joyería o de metal, se tiene que poder representarla para tener una idea mucho más completa de lo que se quiere hacer. Este es otro módulo que yo impartí también. Es el módulo tridimensional y es un modelado en relieve y elementos básicos de la composición. Bueno, esto que ven aquí, pues más bien es un efecto que se le dio para metalizarlo, pero en realidad es esto. Son superficies de plastilina, son composiciones en un formato horizontal, donde el alumno tiene que ejercer una cantidad de propósitos pues básicos, pero que también van a servir para que pueda aprender composición tridimensional y pueda lograr objetos volumétricos. El ejercicio fue de relieve, pero pues como vemos son relieves que se levantan bastante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos unos planos con elementos básicos, con rectángulo, cuadrado, triángulo. A partir de esos elementos podemos relacionarlos de distintas maneras. Los intersectamos, los duplicamos, los movemos de posición, asignamos dirección, como en este caso, esgrafiamos la misma forma en positivo, en negativo, es decir, exploramos todas las posibilidades que nos dé el volumen y el espacio, el relieve, la textura, la línea. Y bueno, cada uno de los alumnos con sus distintas habilidades y orientaciones, pues fue construyendo un relieve hasta el levantamiento tridimensional, pues poniendo énfasis claramente en la relación del espacio con el volumen, de lo cóncavo, de lo convexo, y bueno, pues parecen unas maquetas arquitectónicas, unas grandes explanadas o unas piezas de joyería. Si las reducimos en escala, muy bien pueden ser parte o fragmentos de cualquier objeto portable.
¿Por qué? Pues porque comparten el lenguaje tridimensional, nada más por eso. Entonces, esto lo mismo es arquitectura, que escultura, que una ciudadela o una pieza de joyería. Aquí tenemos pues el resultado de todas estas ejercicios y maquetas que a ellos les ayudaron a enriquecer su concepto de composición, que es lo que pretendemos. Y además que lo tengan muy, muy claro, que lo puedan enunciar, que lo conviertan en lenguaje, que lo introyecten y que lo manejen ya de una manera mucho más suelta cuando procedan a dibujar sus proyectos. Bueno, aquí hay otra cosa también, que es la relación con los materiales blandos. Trabajar plastilina y cera son semejantes y se pueden utilizar como elementos de proyección, o incluso en la cera perdida, pues es un material que puede ir ya directamente a ser vaciado en plata. Hay otra cosa que me importa mucho, y es que al relacionar a los alumnos, a los estudiantes con estos materiales, van a despertar en ellos unas posibilidades de interacción con lo material, con la temperatura, con la plasticidad. Es decir, van a tener una relación áptica necesaria y sensible para que puedan desde ahí, desde la sensibilidad, pero también desde el razonamiento y de la comprensión de estos elementos, pues crear de una manera mucho más libre y fluida, como se hace pues, en las artes visuales, ¿no? Miren, aquí ya pasamos a un módulo tridimensional que es el módulo de ceras duras y blandas. Este módulo lo desarrolló la profesora Carmen Tapia, que pues también es la creadora de este diplomado. Yo fui el coordinador, pero bueno, les decía que fuimos un cuerpo docente multidisciplinario. Entonces cada quien tiene unas disciplinas y la profesora se encargó, entre otras cosas, pues de hacer el planteamiento teórico, histórico, y de dar seguimiento personal a todos los proyectos de los alumnos. Pero también impartió unos módulos. El módulo tridimensional de cera perdida, de cera blanda, pues implicó también la aproximación a la forma desde las posibilidades matéricas de las ceras, de una cera como esta que estamos viendo, que es medio elástica, medio chiclosa, que se funde, que se tiene que trabajar con mucho cuidado, que su maleabilidad es muy distinta a la plastilina. La plastilina es, en este sentido, como muy noble. La cera ofrece más dificultad. En la cera, si son ceras duras, se tienen que tallar, se tienen que extraer, como si fuera una talla en piedra, extraer la figura de ahí. En otras, pues se va añadiendo materia. Se puede añadir materia pues, de forma masiva o por goteo. Hay muchas técnicas de la cera perdida o de la cera en general, ¿no? Esto también fue pues, un campo disciplinar muy necesario para que estos alumnos pues, ampliaran sus capacidades, sus destrezas, habilidades, y pudieran manipular y relacionarse con estos materiales que son parte también pues de la joyería, de la escultura. Este es otro módulo impartido también por la profesora Carmen Tapia, y es el de planos y maquetas. Esto es muy importante porque después de toda la parte fundamental, que es pues la adquisición de habilidades y destrezas en la relación con los materiales, se tiene que pasar ya a la fase de proyectos, de las ideas. Y aquí es muy importante la conducción, pues que tiene un profesor experimentado, como pues la maestra Carmen, diseñadora y formada en las artes visuales también. Pues además tiene una liga familiar con el oficio de 2 generaciones. Entonces, pues quien conoce más este campo lo apoya esta parte fundamental de nuestro diplomado. Estos son dibujos de representación, ya con las técnicas que aprendieron a hacer los primeros ejercicios, los alumnos.
Esta chica, por ejemplo, viene de estudiar biología, es una científica. Este es un estudiante de artes visuales. Y este es una compañera, ahora colega, pues que tiene intereses pues por la arquitectura. No, perdón, este es de Alejandro Quesada, que va a estar aquí en Platinos. Y bueno, pues tiene un nexo con la arquitectura desde siempre. Esto también es del colega ahora Alejandro Quesada, que se formó en parte en nuestro diplomado. Y bueno, pues como sabes, su planteamiento es mucho más técnico, preciso, es muy riguroso en sus mecanismos y en las técnicas de su representación. Aquí tenemos otros modelos también de presentar proyectos a nivel de boceto, de facetas, de caras. Y bueno, todo esto pues se vuelve una metodología pues muy amplia, ¿no? Maquetas, planos, vistas, proporciones. Aquí pasamos pues a otra faceta también que imparte la profesora Carmen Tapia, y es la construcción de maquetas, que es una parte importantísima pues, del diseño y de la creatividad, desde el arte, desde el diseño. Es la factibilidad de los objetos se tienen que verificar previamente en una construcción en otro tipo de materiales o a escala. En este caso es los módulos que constituyen esta pieza de orfebrería, pues tienen que armarse, se tienen que hacer unos plantillas, investigar la posibilidad de cómo van a ser soldados, mecanismos y la parte ergonómica también, y sobre todo cuando es un objeto de uso, pues la parte funcional. Entonces fue muy rica esta parte de creación o de pasar de los planos a las maquetas y pues verificar ahí si la mano entra por esa asa, si esa no va a ser muy pesada, si la tapa se puede mover, etc. Entonces, pues aquí se pueden corregir los errores o incluso hasta abortar un proyecto. Porque pues una cosa es lo que tenemos en mente y otra cosa es lo que nos está diciendo la materia y luego las técnicas que va a necesitar esa materia. Pasamos aquí a otro módulo. Este es el módulo de diseño 3D. Fue desarrollado por otro profesor que es pintor, pero a la vez es diseñador industrial. Entonces, pues bueno, aprendieron los rudimentos de este programa que se llama Cobalt. Y bueno, pues fueron rudimentos suficientes para que pudieran proyectar lo que querían hacer, ¿no? Entonces, el lenguaje de la tecnología también es una herramienta pues necesaria, que da otras posibilidades. Yo creo que no sustituye la creación áptica, pero puede proporcionarnos unos desarrollos impensables, sobre todo pues en la impresión tridimensional. Ahora también nos puede meter en problemas, porque pues las herramientas cuando ofrecen tal cantidad de posibilidades, alguien se puede perder en esas posibilidades. Por eso yo recomiendo como principio en todas mis asignaturas usar la mayor cantidad de posibilidades con el menor cantidad de elementos. O sea, hacer lo más posible con 3, 4 elementos, para entonces desencadenar pues una parte o conformar un lenguaje. Si tenemos un alfabeto inmenso, no podemos articularlo, pero si comenzamos con 3 partes, podemos desarrollarlas hasta hacer toda una sintaxis con lo que sea. Y después convertirlo en lenguaje pues, poético, expresivo y utilitario también. Miren, este es un ejemplo también muy logrado. Ya vimos los planos de este alumno participante en nuestro diplomado. Aquí está muy interesante lo que plantea porque como tiene relación desde siempre con la arquitectura, este alumno trabaja en plata y concreto. Todos estos son cajones que se van a rellenar de concreto.
Entonces hay toda una posibilidad en otros materiales que no son nada más los de la plata y que pueden ser coherentes también con la plata. Ya veremos en los trabajos finales esta pieza cómo quedó. Pues quedó, creo que, exacta. Este es otro trabajo de otro compañero que usa pues elementos de la naturaleza como pelo, piel. Y pues es una forma ergonómica, acorde al cuello, muy orgánica y sensual, ¿no? Digo sensual porque atiende a la sensibilidad en cuanto uno toca la piel, ¿no? No sé de qué animal sea. Este es un render, un poco plano, pero bueno, les decía que fue una introducción. Como todo esto fue una introducción. Aquí tenemos otra forma de proyectar, de generar ideas en este mismo módulo. Algo un poco más convencional. Un anillo. Y esto. Entonces son fases. Todas estas son fases o facetas del proceso y de los procesos. Algunas se concluyeron, como ya vemos aquí, ya en la construcción y en el resultado final. Otros se tuvieron que dejar de lado y pues se comenzaron de nuevo desde otro lado. Y en esta parte de procesos de modelado, construcción, pues participó otro profesor que también está aquí en Platinos, el profesor Javier Jiménez, que nos apoyó en el área técnica. Entonces los alumnos pasan ya después de los planos, las maquetas y de ordenar el sentido de sus trabajos, pues a la verificación técnica. Vamos a ver si es posible construirlos. Y pues para eso un maestro experimentado que puede ofrecer la asesoría y en el desarrollo de estas primeras destrezas, en la construcción, en la soldadura, en el calado, en la fundición en cera, en técnicas como metales casados, como se ve aquí. Aquí tienen parte del proceso que les comentaba. Pues bueno, esta es la construcción a base de placas soldadas, que después serán vaciadas en concreto. Es una parte de pulido, que también es parte de los acabados de las superficies. No todo debe ser brillante, también hay texturas, también las opacidades o los oxidados son necesarios o son importantes. Bueno, esto es trabajo en taller y pues bueno, este es un área, un espacio donde yo creo que es como un crisol, donde ocurre la confluencia de todas las habilidades que llevaron estos alumnos durante todo el curso, porque se empiezan a relacionar ya con las técnicas y los materiales de una manera mucho más natural. Ya no se están pensando, sino que se están sintiendo y proyectando al mismo tiempo. Bueno, también hay que ser muy cuidadosos en el manejo de herramientas, es como esta laminadora, porque tienes pues sus propias mañas y sus instrucciones, sus instructivos. No cualquiera puede y debe meter la mano por ahí. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de la vida de taller, módulos, soldadura, temperaturas, pulidos, acabados. Todo esto, pues supongo que la mayoría de quienes están acompañándonos saben en alguna medida toda esta parte de los procesos. Aquí vamos a los resultados. Aparte de los resultados,
pues son las obras presentadas por nuestros estudiantes. Materiales, así como unos usaron concreto, otros usaron materiales naturales, ¿no? Con propuestas, pues que parten de una joyería tradicional y se van base al uso de los códigos y significados de otros ámbitos, pues. Este es un dije que contiene cabello, porque quien lo hizo está interesada en los objetos victorianos, entonces es un relicario de cabello de alguien que ya no está. Eso es muy interesante, esta pieza se llama Nautilus. La parte superior es una tapa, entonces es un contenedor y las dos antenas son parte de un asa. Tiene una relación con mecanismos, con la ciencia ficción, con Julio Verne, porque quien lo hizo, quien lo diseñó, pues es un ingeniero, pero que al mismo tiempo es un artesano platero. Entonces, vean, esta confluencia es muy interesante de saberes, de intersección, de disciplinas, ¿no? Este es un yelmo, un casco. Esto se usa para colocarse en la cabeza, es decir, es una joyería portable en el cuerpo. Quien se la ponga puede ver a través de ella. Y bueno, pues esa es una articulación de códigos y símbolos de mucha joyería contemporánea que va más allá de hacer joyas que se ponen en el cuello o en los dedos, ¿no? Esto es pues casi una enunciación artística, pues de tipo simbólica, ¿no? De un código más abierto. Esto parte de, bueno, es plata oxidada, y son estructuras moleculares. Es la representación de las estructuras moleculares, porque quien lo hizo proviene del ámbito de la ciencia, de la biología. Entonces es muy interesante cómo la naturaleza se manifiesta en su propio código, que es el que conoce, que es enlaces moleculares y flores o un mundo orgánico por ahí. Muy interesante. Aquí tenemos algo constructivo, pues trabajado con piedras y maderas, buscando ciertos equilibrios. Aquí tenemos nuevamente la pieza, que tiene incrustaciones de piel. Este es un objeto de orfebrería bastante dinámico, por lo que se ve. Es de un artesano muy, muy profesional, pues que estuvo en nuestro diplomado y naturalmente se ve la maestría, el grado que tiene de dominio de materiales. Pero pues creo que fue una buena experiencia para él partir de otros procedimientos que él normalmente no tenía, ¿no? Es decir, no planificaba de la misma manera sus objetos. Lo que nos queda claro es que se potencian las habilidades cuando las podemos ordenar en un programa, en un plan de estudios, y las dirigimos hacia un objetivo. Aquí tenemos la pieza final de plata y concreto. Este es muy interesante, que es una especie de rompecabezas o puzzle, como le llaman en otros lugares. Y pues yo le veo una referencia al primer ejercicio que hicimos de modelado en una superficie con plastilina. Pues como se ve, es una especie de juego, es un juego pues para colocar las piezas en su lugar. Tiene maderas y cuarzos. Hay una precisión pues encantadora, ¿no? Y en la manipulación. Este tipo de cosas también son muy interesantes porque es una pieza pues para jugar con ella, para armarla, para desarmarla, para observarla, para verla desde todos sus planos, y no es una pieza utilitaria. Es decir, esto no sirve para nada más que para reflexionar. Es decir, es una pieza como las piezas del arte, sin un propósito
funcional, aunque debe funcionar en su propia estructura y coherencia, que es que sea estable, que tenga unos acabados perfectos, que se arme coherentemente. Entonces tiene pues la coherencia pues, de las obras de arte y de diseño. Bueno, aquí está ya nuestra parte final. Fue una exposición donde exhibimos todos los resultados, todos los procesos de cada uno, la pieza final, incluso hay un documento. Esto es muy importante también porque todos nuestros egresados describieron en una memoria todos sus planteamientos, sus procesos materiales y sus conclusiones. Es decir, se vieron obligados a hacer una reflexión teórica de su quehacer. Y este era un requisito para poder acceder a la titulación. Es decir, no bastaba la obra ni haber cursado un diplomado de 5 meses, sino que tenían que escribir al mismo tiempo y aprender a escribir sus hallazgos, sus resultados, sus planteamientos. Es decir, aprender a hacer proyectos. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido porque vamos a finalizar ya. Aquí están los autores con sus obras, con sus maquetas, sus dibujos previos, sus resultados, y parece que satisfechos. Y aquí terminamos. Este es el póster de la exposición y la portada de una memoria que también hicimos. Pues espero que les haya interesado este proceso, la descripción de esta memoria. Así como hicimos este diplomado, hacemos otros cursos más cortos, más largos, y en cada uno varían los objetivos y también varía nuestro perfil, el de los profesores y el de los alumnos. Entonces, como se puede prever, pues siempre elaboraremos nuevos planes, nuevos programas, porque tendremos que estar actualizando y redefiniendo este campo, que eso es lo interesante. Se está redefiniendo totalmente y con esto cumplimos algo muy importante, es no se anclan, no se estatizan los conocimientos, no se fosilizan, sino que tenemos que incluso trascenderlos, pasar a otra cosa. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, maestro René, por esta participación. Yo creo que ha sido muy, muy buena, que nos hayas mostrado todo este resultado y el proceso, sobre todo. Yo creo que algo muy rico, que siempre viene bien, es ver todo el proceso que hay detrás de una obra artística, en este caso una pieza de joyería artística. Estamos acostumbrados a entrar, aquí en el caso de Tasco, a lo mejor a la boutique, a lo mejor a las tiendas, a ir a las exhibiciones, y ya vemos la obra concluida. En cambio, pues ver toda esta parte desde el proceso, desde su conceptualización, el desarrollo, el bocetaje, el prototipado, pues es sumamente enriquecedor. Y en este caso, pues tengo que decir que pues es todavía con mucho más orgullo porque pues salió de las aulas de esta facultad. Maestro, pues muchas felicidades y a todos los que han participado en este diplomado. Hay unos comentarios que tenemos por aquí, la mayoría de felicitaciones. Por favor, si tienen algunas preguntas para el profesor, por favor de compartirlas en los comentarios de Facebook, que se las estaremos haciendo llegar. Por acá tenemos algunas felicitaciones. César Cuevas comenta, saludos, profe René, qué buena onda que lo puedo ver sin registro. Ivana Andrea Carrizo, qué interesante propuesta para enseñar a los alumnos. Felicitaciones por las ideas del maestro. Marichuy Nap González, qué trabajo tan arquitectónico y cuántas texturas. Es muy enriquecedor, maestro. Son muchos comentarios que han surgido a partir de todo esto. La verdad es que, pues yo creo que es bastante buena toda esta participación. Yo tengo una duda.
Citas, maestro, esta cuestión de la Bauhaus, de la pedagogía, cómo surgen a partir, a lo mejor, de este modelo estratégico de poder trabajar poco a poco desde la conceptualización de la idea, cómo poco a poco vamos haciendo estos prototipos centrados en el ser humano, es decir, que sea utilizable, que sea portable. Actualmente, y con estas cuestiones de la pandemia, ¿cómo ha cambiado el modelo de enseñanza según tu experiencia? O ¿hacia dónde crees que va todo esto? Porque ahorita estamos hablando de modelo presencial, pero ¿cómo ha cambiado, cómo se ha visto afectado por la pandemia, maestro? Pues muy pertinente tu pregunta en estos momentos que se iniciaron hace unos meses y que no han terminado. Es decir, no tengo la respuesta. Y no la tengo, pero veo, digo, no la tengo porque estamos, en estos momentos estamos trabajando en línea. Esto ofrece unas posibilidades. Por ejemplo, este congreso, creo que es muy factible y ofrece otras posibilidades de acercamiento, de resultados, de comunicación, pero digamos, en las asignaturas que cotidianamente impartíamos presencialmente y luego de forma en línea, pues este formato ha cambiado muchas cosas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Vamos a ver. Pues nuestra relación personal con alguien que no vemos o que lo vemos en una pantalla o que solamente escuchamos sus voces. Es decir, lo que parece una carencia, porque es común, y eso pues hay que hablar, ¿no? Que en los ámbitos escolares, los profesores en línea, hablamos muchas veces a pantallas negras. Es decir, no nos estamos dirigiendo a alguien que vemos, sino a alguien que suponemos que está ahí y nos da señales de repente, ¿no? Entiendo que esto también puede ser porque pues, es un modelo que a todos nos tomó por sorpresa. Sin embargo, pues, en mi caso, creo que yo he profundizado o he tenido que desarrollar unas habilidades comunicativas porque no tengo una interacción directa. Y esta interacción directa o nos hace youtubers, influencers o locutores de radio, o vemos cómo se va a transformar en un diálogo entre personas. Parece que las tecnologías que nos ayudan a acercarnos también nos impiden acercarnos. Si ya tenemos todos estos dispositivos que aquí estamos usando exitosamente, esto no sucede mucho en las clases, en las asignaturas normales, en todos los niveles de la educación básica y hasta la universitaria. Pero bueno, cuando nosotros impartimos una clase teórico-práctica o práctica de taller, tenemos un problema bien grande que tenemos que resolver con mucha creatividad. Yo acabo de terminar un módulo de grabado, de girografía, en línea. Entonces, ¿cómo mostrar con ejemplos, con materiales, de hecho, con equipos, herramientas que no tengo en mi cocina o en mi casa? Pues se tiene que acudir pues a una recopilación de materiales, de videos, o uno mismo tiene que preparar en otro momento pues sus propios tutoriales. Pero creo que el énfasis que yo he puesto en esto es, tengo que ser muy claro en la transmisión de lo que estoy diciendo, con la posibilidad, o sea, es que me imagino las dudas de los demás. ¿Por qué? Pues porque no tengo interlocutor. Entonces me hablo y yo mismo me pregunto, así retóricamente, porque estoy supliendo al interlocutor. Bueno, creo que es una cuestión de que se haga poco a poco, que los estudiantes se acostumbren. Yo concluí exitosamente mi módulo de grabado porque fui dando instrucciones precisas, progresivas, con un objetivo claro desde el principio, con un antecedente, y mis alumnos se comportaron también a la altura y me siguieron con mucha atención, que esa es la otra parte. Creo que en los estudiantes
está sucediendo algo que se estaba perdiendo y es la atención. La atención presencial también es, pues también es muy difusa. O sea, la gente a veces está en vivo y no está viendo su celular o dibujando otra cosa o pensando quién sabe en qué. Pero cuando tenemos esta interacción pues delimitada por pantallas, mis alumnos creo que están atendiendo mucho mejor que en otros casos. Ahora, todo esto nada más es una sintomatología, un diagnóstico. Los resultados del uso de estas tecnologías en la educación los veremos dentro de poco tiempo, cuando quizás arribemos a una normalidad híbrida, en donde haremos la educación a distancia, en línea y presencial. Creo que lo interesante de esto es que nos quedaremos ya con unas herramientas de la tecnología como forma cotidiana de comunicación, pero no de entretenimiento, que eso es lo importante que me resulta en este momento, que es la tecnología generalmente por los estudiantes es utilizada como entretenimiento, como dispersión. Ahí están todas las enciclopedias del mundo, están los saberes, pero los estudiantes se distraen, ¿no? Pero creo que ahora, en este tipo pues de normalidad, arribaremos a una forma de comprensión indirecta, pero estaremos formados y capacitados naturalmente ya, bueno, naturalmente por esta emergencia en la tecnología. Muchas gracias, maestro René. Pues tenemos varios comentarios e incluso muchos saludos que le están haciendo llegar. Le comento que estamos actualmente ahorita, hasta 150 personas nos están viendo de diferentes países, también muchas personas conocidas por su trayectoria. Marta Macel saluda, que fue una de las alumnas, me parece que estuvo en este diplomado y que ya estuvo en Platinos anteriormente. Nos están preguntando, son varios quienes preguntan sobre si habrá algún otro diplomado y también sobre si hay alguna manera de poder checar el trabajo de estos artistas. Yo me adelanto un poquito, maestro. Algunos de estos artistas ya los hemos tenido en Platinos y vamos a tener mañana a uno de ellos, que es Alejandro Quesada. Alejandro Quesada, como comentó el maestro, pues tiene una inclinación mucho hacia la arquitectura. Sus piezas son bastante arquitectónicas y también muy buenas. Entonces, mañana podrán ver parte del trabajo que él hace, pero preguntan si hay manera de ver el trabajo que se hizo de este diplomado o con quién podrían checar y si va a haber algún otro posteriormente. Pues gracias por el interés. Primero, sí se puede ver este trabajo y el que han seguido haciendo estos ahora colegas, porque a raíz de la conclusión de este diplomado y de la titulación de estos estudiantes, bueno, pues nos convertimos en colegas y empezamos a trabajar de otra manera. También a iniciativa de la profesora Carmen Tapia y pues y en el acuerdo de todos se fundó un grupo que se llamó Ars Faber. Pues es un grupo donde confluyen nuestros intereses acerca pues del diseño, la platería, y bueno, se hizo con el propósito de seguir trabajando y de elaborar proyectos como exposiciones, por ejemplo, en donde pues sí, ya hemos hecho algunas bajo ese nombre de Ars Faber. Yo creo que el día de mañana vamos a pasar la liga de Ars Faber, porque ahí está contenido en la página, pues no todo el trabajo, pero sí hay mucho de cada uno de los participantes. Es muy importante recalcar que quienes se titularon en ese diplomado continúan con sus carreras de diseño, de platería y joyería. Y han estado ya presentes en Platinos, en las emisiones anteriores, en esta, y también en otro tipo de encuentros y eventos nacionales e internacionales. Es decir, que sí hay un impacto profesional, pues porque también hay un talento y disposición de estos estudiantes. Y bueno, pues sí, les pasaremos el enlace con esta página
para que chequen el trabajo de ellos. De hecho, pues la mayoría son ganadores de premios en distintos grados, ¿no? ¿Y cuándo tendremos otro diplomado? Pues sería muy interesante, ahora que regresemos a vernos las caras en vivo, porque creo que un diplomado en línea no sería muy adecuado. Hay mucho trabajo de taller, ¿no? Y mucha transmisión de conocimiento que de todos modos tiene que ser presencial. Entonces, apenas podemos regresar a una clase presencial, planificaremos cursos o diplomados. Y en acuerdo aquí con Uriel, que es nuestro coordinador, pues naturalmente, en cualquier momento podemos abrir uno. Si ustedes manifiestan interés, adelante. Muchas gracias, maestro. Tenemos un par de preguntas más. Bueno, adelante. Sí, estamos en la disposición de poder abrir otro diplomado cuando las condiciones lo permitan. Preguntan también dónde se puede checar la oferta académica de la facultad. Le voy a pedir a nuestro equipo de staff si por favor comparten en los comentarios las ligas que tenemos de la FAT Tasco, de la FAT Xochimilco y pues, también de posgrado, para que puedan checar toda la oferta académica que tiene actualmente la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Una pregunta de Ivana Andrea Carrizo. Es pregunta-comentario. En la práctica, en taller en conjunto con los alumnos y el maestro, ¿cómo cree que pueda ser factible en estas épocas? Esa parte tan mágica de la construcción y materialización de las ideas. ¿Se puede llevar adelante desde otro lugar? ¿Cómo le parece llevar a cabo esta interacción de alumno a maestro en las prácticas de taller? Coincide con la pregunta que se hizo anteriormente. Maestro. ¿Cómo llegar? Ay, sí, son muchas cosas. Sí. Pues creo que con el diálogo y la voluntad de diálogo, principalmente. Es decir, quien quiere aprender y quien se quiere dar a entender, va a lograr cosas, ¿sí? Entonces, y con la práctica, es decir, si enfocamos nuestra atención de una manera diferente a como lo hemos hecho anteriormente, es decir, sentarnos frente a una pantalla y quizás con algunos aditamentos tecnológicos como pues una cámara distinta, micrófono de diadema, es decir, movernos en un taller en directo para hablar, transmitir lo que se está haciendo. Es decir, no relatar experiencias, no relatar recetarios, sino hacer cosas en vivo y manifestarlas a quien nos está viendo en el otro lado. O sea, creo que es una cuestión de modificar los emplazamientos de trabajo y las tecnologías que usamos para transmitir. Creo que esa sería la cuestión, solucionarlo de los dos lados. Gracias, maestro. Tenemos un comentario más de Carmen Marcos Martínez desde Valencia, España. Manda saludos y comenta. Quería preguntarle si considera que la intuición y la creación más lúdica también es valiosa, sobre todo en estudiantes que no coinciden tanto en el oficio como en Tasco. Muchas gracias. Pues qué interesante y buena pregunta, porque a lo mejor como que se está entendiendo que en todas nuestras metodologías, nuestra pedagogía, se encamina al esclarecimiento y racionalización de todo. Hay una parte que escribí que no leí, porque pues, no quise leer nada de lo que escribí al final, y es la creatividad. En mi experiencia, son 30 años de experiencia pues, creativa y también docente, he diferenciado o he aprendido a diferenciar lo que es la transmisión de una técnica, de unos conocimientos teóricos, y me ha interesado un aspecto que une a todo esto, y es la creatividad. Las fuentes de la creatividad, los mecanismos de la creatividad, pensamiento creativo, y por ahí, y en esa interacción con los estudiantes y una reflexión pues con otros colegas, con profesores, estamos dilucidando todo el tiempo cómo ser creativos, de dónde procede esta magia de hacer algo que antes no existía. Entonces, hay mucho interés de nuestra parte
en abordar este punto que es el de la creatividad. Uno de ellos es, como dice la profesora Carmen Marcos, que le mando un saludo, es la intuición, y la intuición podría definirla como la suma de conocimientos en apariencia inconscientes, pero que más bien están anclados en la experiencia, en los usos. Un ejemplo es como cuando uno aprende a conducir, pues tiene unas instrucciones, aprendes a ver tus palancas, tu volante, tu dirección, y estás atento a todo. Pero una vez que dominas todos los rudimentos del manejo, lo que haces es manejar y cantar o escuchar una canción o pensar en cualquier cosa. Es decir, cuando dominamos las técnicas o cuando las comprendemos, estas se vuelven, como en la música, que también me interesa mucho, solamente una extensión de nuestro pensamiento o de nuestro acto creativo. Un artista de la música no piensa necesariamente cuando está componiendo, pues en una estructura definida y definitiva. Van surgiendo muchas cosas que tiene que ir aprendiendo, es decir, agarrando mientras se está haciendo. O sea, crear mientras se hace implica pues, una voluntad creativa y unos mecanismos que son, así en un esquema, es relacionar las cosas diferentes, relacionar lo que no está conectado. Y esos mecanismos de relacionar técnicas, pensamientos, intuiciones, sensaciones, emociones, y condensarlos en un acto, pues sí, lleva mucha práctica, pero también los niños lo hacen, ¿sí? Es decir, es una manifestación natural de la inteligencia humana. Lo que creo es que creo que vamos olvidando todo esto, toda esta forma de la creatividad, y un día llegamos a las escuelas de arte y diseño y ya no podemos ser creativos. Creo que son fases del desarrollo de la conciencia, del cerebro. Igual tiene que ver con la poda que hay de neuronas en una fase del desarrollo de la adolescencia, etc. Pero creo que la intuición es básica. Es saber sin tener la certeza. Y yo soy totalmente intuitivo, que me he dedicado a esclarecer los problemas a través de algún método medio racional o a través de muchas formas, pero pues básicamente yo soy un artista intuitivo. Lo que puedo decir ordenadamente, pues fue gracias a un esfuerzo, pero bueno, pues que prevalezca la intuición, porque es un motor vital y una condición humana. Así que, pues, adelante, los que son intuitivos. Muchísimas gracias, maestro René. Pues ya estamos casi cerrando esta primera participación. Hay unos comentarios más, la gran mayoría son de felicitación, de saludos, por ejemplo, desde Córdoba. Iván Andrea Carrizo comenta que ha sido muy inspiradora esta charla. Tenemos algunos otros comentarios que hablan sobre que les ha encantado los resultados que se obtienen en las clases. Nuevamente, pues haciendo alusión a los procesos y a todo lo que se comenta sobre la pedagogía para las artes. Pues bueno, pues vamos cerrando ya esta mesa. La verdad es que ha sido pues muy, muy buena. A mí me ha encantado mucho lo que nos has expuesto, maestro. Y no queda más que agradecerte pues tu tiempo, maestro, tu disposición, y pues, esperamos poder contar contigo todavía mucho más tiempo para poder tener aquí a más alumnos interesados en el desarrollo de la joyería, en diferentes vertientes de las artes que manejamos en la FAT Taxco. No sé, maestro, si tengas algo que quisieras añadir como para cerrar, y también si nos pudieras comentar dónde pudieran ver tu obra. Bueno, primero, creo que yo extraño las preguntas. Yo no los voy a obligar a que me pregunten nada ahorita, pero creo que el diálogo en vivo es el que me mantiene a mí pues muy interesado y muy revolucionado pues en mis conclusiones, en mis apreciaciones
pues, de la educación en el arte. Es la interacción cuando hay preguntas, cuando hay curiosidad, que ese es el motor del conocimiento. Entonces, sí, yo extraño la pregunta. Eso es lo que me ha hecho profesor, son las preguntas. Ahora, ¿dónde pueden ver lo que yo he hecho? Pues yo estoy preparando ya una plataforma donde mostraré pues varios de mis procesos, los que hago actualmente como artista sonoro, lo que he hecho como grabador y lo que tengo en otras áreas. Es decir, es una plataforma próxima pues, de un artista multidisciplinario, donde iré alimentando esto con los nuevos proyectos, sobre todo con los nuevos proyectos, porque pues que sea ahí un relicario de todo lo que yo he sido, me hace suponer que que me queda poco tiempo, ¿no? Así que próximamente yo creo que a través de la facultad, en una plataforma que tenemos de difusión, pues se hará saber eh, lo que hacemos los profesores. Y gracias por el interés. Pues muchísimas gracias, maestro. No queda más que darte las profundas y más sinceras gracias por participar. Y a nombre de nuestro señor director, el doctor Gerardo García Luna, pues hacerte nuevamente este agradecimiento, y a todos los que nos están viendo también, pues muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de conferencias en Platinos. Dentro de unos 40 minutos iniciaremos con una nueva conferencia. Esta vez nos enlazaremos desde Chile con Vania Ruiz, quien nos hablará también sobre otro tema bastante interesante. Comentarles también que el formulario de asistencia se ha estado compartiendo. Hacer una aclaración que no cuenta que nos pongan su nombre en los comentarios, sino más bien hay que llenar el formulario que se está compartiendo en los comentarios para que pueda ser tomado en cuenta para la asistencia. Entonces, este formulario, una vez que concluya esta charla, estará abierto todavía unos 15 minutos y así sucesivamente. Por cada conferencia que se haga, se compartirá un formulario distinto. Pues muchas gracias, maestro. Un gran gusto, una charla muy inspiradora y pues estamos en contacto. Seguimos adelante. Muchas gracias, maestro Uriel. Muchas gracias a todo el equipo de Platinos. Gracias a la facultad. Y pues mucho éxito al resto de nuestros participantes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en un rato.